Bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo de nuestro servicio en la familia de Cielos Abiertos. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da de ir hasta sus hogares, de estar compartiendo con ustedes este precioso tiempo. Le invito a disponer su corazón y su mente, toda su atención a este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a estar hablando hoy entre la relación que existe en la oración y la palabra y la oración. Vamos a hablar hoy sobre orar la palabra. Y para tal hecho, vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17, pero la parte B de este versículo que empieza diciendo así: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga bien, perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta preciosa carta y hace referencia a la armadura de Dios, hace una analogía entre el poder que tiene una espada romana, de un soldado romano, y el poder que tiene la palabra de Dios. Allá en Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el alma, ¿cierto? Bien, el apóstol Pablo escribe y hace referencia a ese poder que tiene la espada de ser no solamente punzante, sino cortante, especialmente la romana. Y fíjense ustedes que la espada no solamente sirve para atacar, sino que también con ciertos movimientos puede detener el ataque de otra espada que viene contra ti. En fin, la espada tiene mucho poder. En este caso hace referencia en que la palabra de Dios sirve para hacerle daño al enemigo, sirve para avanzar en territorios hostiles, pero no es cualquier oración. Cuando nosotros aprendemos que existe una estrecha relación entre la palabra de Dios y la oración, esta palabra nos va a guiar por la senda acertada de una oración que es escuchada por el Señor. Orar con la palabra de Dios es orar con argumentos contenidos en la Biblia. Orar con la palabra de Dios, sí, es hablar con Dios, pero es también citar sus promesas, sus veredictos, amén, y junto con eso apuntar un objetivo de un clamor específico, pero con mucha más autoridad y poder porque estamos utilizando la misma palabra de Dios. Quiero ponerles un pequeño ejemplo, aunque es pequeño porque usa pocos versículos bíblicos, es un gran ejemplo de poder y autoridad de cómo nosotros debemos usar la palabra para orar con ella. Amén. Para recordar al Señor sus promesas y sus veredictos. Salomón lo usó el día que dedicó el templo al Señor. Dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 8, en el versículo 25, dice así, pon cuidado. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Está recordando una promesa, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Fíjense cómo aquí en este caso el rey Salomón, y usted puede seguir leyendo todo ese capítulo en la dedicación del templo, cómo Salomón toma la palabra que ya estaba allí en la ley y los profetas y comienza a argumentar a favor del pueblo de Israel, diciendo, si el pueblo de Israel pecare y tú lo dispersares, tú lo volverás a traer porque tú así lo has prometido. Fíjense cómo él hace esa dedicación orando la palabra. En este caso también oró la palabra, recordándole a Dios esa promesa de que siempre existiese alguien ocupando el trono de Israel. En este caso es Jesucristo, el heredero del trono de David. Pero bien, aquí la clave es, fíjense cómo el rey Salomón nos da un buen ejemplo de cómo usar la palabra en argumentos y en dirección, ¿cierto?, en la oración. Ahora, no se trata de que usted y yo vamos a usar la palabra para predicarle a Dios, para convencer a Dios de su propia palabra. Ese no es el asunto. El propósito realmente y claro es mover su corazón a las promesas que Él nos ha dado. Amén.
al cumplimiento de las promesas que Él nos ha entregado, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestra nación, al mundo entero en relación a la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Porque bien lo dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice que ¿cómo pues vamos a orar si no sabemos pedir como realmente conviene? No sabemos cómo hacerlo. Y mientras divaguemos en el propósito de la oración, de pronto usando vanas palabrerías, de pronto distrayéndonos en la oración, disipándonos, empezamos orando por un asunto y terminamos orando por otro. Y eso pasa comúnmente cuando usted no está concentrado ni tiene un propósito en la oración. Algunos tienen la oración así como un asunto de diario, como una costumbre, pero a veces esa costumbre se vuelve un ámbito que no tiene una disciplina, que no tiene un objetivo, por lo tanto te puedes distraer con facilidad. Por eso siempre he dicho que uno tiene que orar con sentido de la urgencia. El sentido de urgencia te da un propósito allí y tú sabes que tienes que clamar porque hay tantas cosas por qué pedirle a Dios. En este momento hay gente que necesita tu oración, tu familia, tu propia vida necesita mucha oración. Por eso debemos sentir que nuestra oración debe ser con sentido de urgencia. Ahora, las respuestas a nuestras oraciones, pongan cuidado a esto, la respuesta a nuestras oraciones están directamente relacionadas con el papel que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? ¿Cómo está la palabra de Dios en tu corazón? Entonces la respuesta a tu clamor será directamente proporcional al valor que le das a la palabra. Mucho valor a la palabra, ahí estará la respuesta de Dios. Poca valor a la palabra, así también será la respuesta de Dios. Dice Juan capítulo 15, verso 7, pon cuidado a esta palabra, dice así: si permanecéis en mí, oye bien, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjense ustedes que mientras tú estés orando, o sea, pidiendo, y tú te estás guardando en la palabra, permaneciendo en el Señor y guardando las palabras del Señor, entonces lo que tú estás pidiendo, tú lo vas a recibir. ¿Por qué razón? Porque tú estás honrando la palabra. Qué bueno es que cuando usted y yo estemos orando, estemos honrando la palabra. Por eso el Señor dice, cuando vayas a orar, perdona. No sea que quedes desacreditado en medio de la oración y tu oración no pase del techo. Porque la falta del perdón, los pecados ocultos, todas esas cosas vergonzosas deshabilitan, restan poder a la oración. Solamente serían palabras vanas. No importa cuánto gesto hagas o compulsión sentimental hagas a las frases, pierden poder porque usted tiene algo oculto en su corazón. Por eso la Biblia dice, mira, vas a orar y tienes diferencia con X persona, arréglate con esa persona antes de ir a orar. Siempre el Señor lo recomienda. Dice, así perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Fíjense ustedes, Dios no quiere que tu clamor esté deshabilitado por falta del cumplimiento de la palabra. Es el cumplimiento de la palabra, que tú te fijes en ella, estés ahí firme con el Señor, eso habilita la respuesta también poderosa de milagros y de señales delante del Señor. Ahora bien, y el papel que tiene la palabra durante la oración no es solamente durante la oración, es también antes de la oración. Si la palabra está cumplida antes de la oración, créeme, hermano mío, que durante la oración será poderosa esa palabra dentro de lo que estás haciendo, dentro del clamor que tú haces. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe. Si usted va a pedir, usted se atreve a pedir, pida con fe. No dudando nada. Y hay que entender que la fe es creer que Dios lo puede hacer. Y la fe crece a la medida que conoces más de Dios. La fe es por el oír, pero el oír ¿qué? Palabra de Dios. Fíjate lo entrelazado que está la oración y la palabra. La oración efectiva está directamente relacionada y la respuesta también directamente relacionada a la palabra y a la fe. La fe y la palabra están relacionados. Esto es indivisible realmente. Entonces, si usted va a orar, pida con fe. Y la fe es creer que Dios existe. Y la fe crece porque usted está metido con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿va a pedir? No dude. Porque el que duda es semejante, Santiago 1:6, es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna. Entonces, si usted va a empezar a orar y ya usted tiene un en su corazón diciendo, yo no creo que Dios vaya a hacer eso. Entonces, ¿para qué va a orar? ¿Para qué va a orar? A ver, no ore, no pierda el tiempo ahí. Pero si usted va a orar, usted está creyendo lo que usted está hablando. Usted está creyendo lo que la palabra también dice. Porque cuando yo voy a orar, por lo menos, vamos a orar por un enfermo, vamos a argumentar bíblicamente. Entonces, primero yo puedo decir, empezando diciendo, Señor, si estoy con mi familia o estoy conectado con otros hermanos por vía virtual, yo puedo decir, Señor, tu palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos, y aquí estamos reunidos de forma virtual, tú estás ahí, fíjate, gloria a Dios. Otra argumentación, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo estoy apuntando a la sanidad, amén. Puede ser propia, puede ser de un familiar, puede ser de un amigo. Si yo apunto hacia la sanidad de un amigo, entonces yo puedo estar argumentando lo que la palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, y por tu llaga fuimos sanados, pero también puedo decir, así como tú sanaste a la suegra de Pedro, amén, o sanaste a la mujer de flujo de sangre, o sanaste al siervo de un centurión sin necesidad de ir a la casa, Señor, te pedimos que así también, de manera milagrosa, hagas así y asado. Entonces usted está argumentando con la palabra. Tu palabra dice que oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán. Usted está usando la palabra para argumentar, para apuntar, para conseguir un objetivo espiritual allí. A Dios le gusta, a Dios le gusta. El mismo Dios lo ha usado en la Escritura. Amén. Muchas veces Cristo oró con la palabra, pero sigamos avanzando. Ahora bien, durante la oración nosotros debemos conocer las Escrituras. Amén. Porque las Escrituras nos van a respaldar. Amén. Cuando Cristo se enfrentó a los fariseos, siempre se enfrentó respaldado con la palabra. Siempre. Siempre que le criticaron, o no habéis leído que, que lo criticaron por el día, porque recogía espigas el día sábado. ¿Cierto? ¿Y no se acuerdan ustedes que David comió tal del pan de la procesión? Sí, le argumentó con la palabra. ¿Es lícito, no es lícito hacer el bien, hacer el mal? Siempre estaba argumentando. ¿Y tú con qué autoridad esto? Entonces él sí, ¿con qué autoridad? Todas estas cosas el Señor las argumentaba. Es más, en la tentación que sufrió en el desierto, todas las propuestas que Satanás le hizo torciendo la palabra, Jesús las corrigió con el derecho de la doctrina correctamente enfocada. Amén. No solamente de pan vivirá el hombre, solo a Dios adorarás, solo al servirás. Fíjate toda la argumentación que el Señor le dio. No tentarás al Señor tu Dios. Todas esas frases están en la palabra, son versículos bíblicos, están contenidas en la palabra de Dios. Entonces fíjense lo importante de orar con la palabra. Pero sigamos. Amén, sigamos. Entonces, por ejemplo, dice Marcos capítulo 11, versículo 24, yo se lo voy a leer. Dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si usted está orando, usted debe creer lo que usted está pidiendo. Amén. Ese es durante. Creerlo. Dice la palabra. Lo está diciendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿Quién dice esto? La palabra. ¿Quién lo dice? Jesucristo lo dice en su palabra. Por lo tanto, si yo argumento esto, lo estoy creyendo, esto vendrá. Amén. Esto vendrá. Sobre cualquier situación difícil o adversa, cualquier ataque del enemigo, lo que sea que pueda estar levantándose en contra tuya. Amado hermano, usted le cree al Señor y Dios se va a glorificar. Si el contenido de nuestra oración refleja el contenido que Dios tiene en la palabra, lo más seguro es que estamos en el camino correcto de la oración. Qué bueno es orar de aquello que Dios quiere. Qué bueno es orar en aquello que Dios aprueba. Amén. Si nuestra oración, lo que está contenida en nuestra oración, está contenida en la palabra, la respuesta del cielo siempre será sí. Amén. Si lo que usted está orando en este momento está contenido en la palabra,
Eso es en el sí y en el amén. Por eso hay personas cuando me llaman y me dicen, sí es cierto que Santiago dice, si Dios quiere. Eso es verdad. Pero hay personas que dicen, pastor, si Dios quiere. Yo le digo, hermana, sabe que Dios sí quiere. Amén. Hay cosas que sabemos que Dios sí quiere. Lo que dice Santiago son unas cosas específicas, si se podrá ir o no venir o hacer. Pero si usted me pregunta a mí, ¿Dios quiere que oremos? Usted no tiene que orar para averiguar si Dios quiere que tú ores. Por favor, tú sabes que Dios sí quiere que ores. Amén. Tú sabes que Dios sí quiere que clames. Tú sabes que Dios sí quiere que te congregues virtualmente por el momento, luego presencialmente. Dios, y eso está claro para nosotros. Pastor, ¿será que perdono? Hermano, por favor, tú sabes que Dios quiere que perdones, que ames, que respete, que valores, que seas generoso con la obra, con las personas. En fin, ya tú sabes eso no hay que orar para eso. No hay que orar para eso, no hay que hacerlo. Eso ya sabemos que Dios quiere. Entonces, Dios sí quiere que ores. Dios sí quiere que escuches su palabra. Dios sí quiere que lea las escrituras. Amén. Así que vamos a crecer en nuestra oración cuando crecemos en el conocimiento de la palabra. Amén. Entre más conozcas a Dios, más sabrás de su poder y su grandeza, y mayor y más profunda será tu oración. El apóstol Pablo, cuando oraba, se metía tanto en la presencia y en el conocimiento de su palabra, que dice el texto que él subió hasta el tercer cielo. Pero no solamente eso, también tenemos el apóstol Pedro, que orando en Hechos 10 estaba orando, tuvo una visión, una revelación importante hacia los gentiles, en un momento de oración sublime delante de Dios. Y estas cosas, ¿cómo se logran? Pastor, ¿cómo logro esto, hermano? Palabra y oración, júntelas, no las separe, júntelas, mézclelas y comience a orar. Quiero regalarte un versículo bíblico que está en Josué capítulo 1, verso 8. Famoso. Josué 1:8. Permíteme, yo te lo leo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En aquel tiempo no estaba toda la Biblia como la tenemos ahora, pero Josué tenía la ley. Amén, tenía la ley. Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa es la ley. Nunca se apartará, dice, nunca se apartará, sino que de día y de noche, o sea, todo el tiempo que puedas, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo puedo decírtelo de otra forma este versículo y va a significar lo mismo. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres prosperar en todos tus caminos? Entonces lo que tienes que hacer es hacer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Amén. Para que nunca se separe de tu boca este libro de la ley. Fíjate, ¿quieres prosperar? A los que les gusta la prosperidad, ahí está la clave. Amén. Para que te vaya bien en todo, ahí está la clave. Pero me gusta que dice que debemos meditar. Y me gusta esto de meditar, porque cuando se habla de meditar en este contexto, está hablando de esa oración interna que nosotros hacemos con el Señor. Porque cuando uno está metido con Dios, uno está leyendo la palabra y uno recuerda en la oración esa palabra que lo confronta a uno. Amén. Por lo menos tú estás leyendo, ¿verdad? Y te encuentras con ese versículo bíblico que dice, y el hijo pródigo, ¿verdad? Y el hijo pródigo regresó a casa y el papá cantaba, y el papá danzaba y estabas ahí, ¿cierto? Y tú comienzas a reflexionar con tus ojos cerrados diciendo, Señor, tú sí eres bueno, tú eres como ese padre, ¿cierto? Que recibiste a ese muchacho malo o loco, ¿cierto? Y tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo soy como ese muchacho, ¿ah? ¿Cierto? Haciendo de todo, desbaratando todo, y sin embargo, tú, Dios, nunca me rechazas, siempre me recibes, ¿cierto? Fíjate, tú estás en ese momento orando con la palabra, amén. Estás orando con la palabra de Dios. Y así una cantidad de versículos que están allí, que son preciosos, toda la palabra de Dios es inspirada, es preciosa, y tú estás allí leyendo la palabra y te estás nutriendo, orando con la palabra. Amén, en una oración interna, en una reflexión, en una meditación. Los discípulos
meditaban en la oración. ¿Pero cuál oración? La oración del Padre Nuestro. Y ellos tomaban la palabra, el Padre Nuestro, y lo comenzaban a reflexionar. Padre Nuestro, o sea, mi Padre, que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, venga. Comenzaban a reflexionar sobre el contenido de esa oración. Mira qué lindo es esto. Amados hermanos, hoy tenemos un arma importante. Y esa arma es la oración con la palabra. La palabra orada. Tremenda arma. Y esta arma sirve para detener los ataques del diablo, pero también sirve para hacerle daño a las tinieblas y para hacerlos retroceder en el nombre de Jesús. Y yo quiero en este momento orar por tu vida, orar por ti. Quiero orar por tu salud. Quiero orar por los hermanos que hoy están en cuidados intensivos batallando. Nuestro hermano Lester, vamos a orar por él. Quiero orar por aquellos hermanos que han perdido su trabajo y están buscando uno, o algunos que están haciendo sus emprendimientos, sus negocios, otros que les ha tocado cerrar sus empresas, pero tienen ánimo de seguir adelante, luchando. Entonces, vamos a orar y vamos a tomar la palabra, la oración, vamos a juntarlas y vamos a prevalecer en el nombre de Jesucristo. Vamos a batallar en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vénganos hoy tu reino, Padre. Hoy derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Hoy vamos delante de ti, Dios mío, suplicándote y rogándote, Señor, que tengas compasión de todos nosotros. Quiero orar por los hermanos que están enfermos, Señor. Todas aquellas personas que están convalecientes por causa de este virus u otras enfermedades. Pero oramos especialmente por nuestro hermano Lester Castilla, Dios, que lucha en cuidados intensivos, Señor Jesús. Toma control de su vida, Padre. En tus manos lo colocamos, Señor. En el nombre de Jesús. Creyendo que por tu llaga Él fue ya curado, Señor. Él ya fue curado, Señor. Ten misericordia. Oramos por los hermanos que necesitan ayuda económica, Señor. Ábreles puertas, Señor Jesús. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y si es necesario de la boca de los peces, tú darás dinero para tu pueblo, Señor. Nunca nos faltará el maná, nunca nos faltará las codornices, vendrán del cielo de forma milagrosa, Padre. Gracias, porque tu diestra nos sostiene, Señor. Oro por nuestros empresarios y emprendedores. Bendice sus negocios, que no se rindan, que sean luchadores, Señor. Pronto pasará este mal momento y luego podremos, Dios, gozarnos de todas esas bendiciones que vienen y que vienen para tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. En tus manos encomendamos este día. En el nombre de Jesús. Quiero orar por las personas que se han conectado por primera vez o por segunda vez a nuestras transmisiones. Y esta palabra ha tocado sus corazones. Les invito a recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Que puedan afianzar su vida espiritual para que el Señor los pueda bendecir de forma abundante. Si esta palabra tocó tu corazón y quieres recibir a Jesús en tu corazón, ahí es facilito. Haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos. La iglesia que está conectada va a estar apoyando al pastor. Cierra tus ojos y ora conmigo. Dice: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo te pido que perdones todos mis pecados porque yo me arrepiento de corazón de mis maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando pases lista yo pueda decir presente. Quiero crecer espiritualmente y quiero conocerte más. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Si has hecho esta oración, queremos saber de ti. Escríbenos por favor en el chat. Dinos: acabo de hacer esta oración. Por favor, pueden contactarme y uno de nuestros servidores y nuestros líderes te van a contactar para ayudarte a tu crecimiento espiritual, para aconsejar también. Amén. Así que estamos dispuestos a bendecir tu vida. Un abrazo para todos. Les recuerdo nuestros devocionales de lunes a viernes. Amén. En la mañana en nuestro canal de YouTube. Cielos Abiertos, Iglesia Cristiana. Nuestros servicios de oración. Miércoles 7:30. Viernes 7:30. Los jóvenes también tienen servicio en los sábados en la tarde. Ministerio de Lighthouse. Y nuestro próximo servicio el domingo a las 9 de la mañana. Por el momento, yo te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana.